Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Aldemar. Arquitecto, muy buen día. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, nosotros nos encontramos en la ciudad de Cuautla, Morelos, Ajá. en un fraccionamiento. Estamos reimpulsando la densidad urbana porque está desaprovechado o subutilizado a base de hacer y desarrollar vivienda más accesible y que nos permite aprovechar todas estas infraestructuras subutilizadas y aprovechamos estas zonas que nos ofrecen ya unas áreas bastante agradables y muy bien ubicadas en la zona norte de la ciudad de Cuautla, que nos dan un conjunto muy agradable. Prácticamente estamos a la entrada y la comunicación y accesibilidad con la Ciudad de México a una hora están. Ah, ok, ahora entramos aquí de frente, ¿verdad? Aquí entramos de frente, es el lado largo. Esta lo que te permite es que el garage te sirve como área de convivencia. Entonces, cuando no estás ocupando, tienes jardín, tienes la alberca o sondador y te permite ese doble uso que no te lo da el garage techado. Entonces, son unas cosas a favor, otras en contra. Y aquí arriba sí tiene un roof garden que tiene la vista hacia los volcanes. Ah, qué bonito. Hacia los Excelente, me gusta también esta, ¿eh? Sí, y ahí Es muy diferente el terreno, pues. Claro, sí, es un terreno muy distinto. Ajá. Muy distinto. Y todas con su buena alberca de 3x5. Parecía que es más grande. Sí, está genial. Es la misma. A ver, vamos a entrar rápidamente a verla. Sí. Vamos a ver, jóvenes, la diferencia del esquema. Y aquí está recibiendo sur, ¿verdad? Sí. Aquí estás recibiendo... ¿Sureste o qué será? No. ¿Verdad? sur, Ajá. este es norte. Este es oriente. Ya. Es el sol de la mañana el que te da. Sí, por eso ya empieza a quedar un poco más sombreado aquí adentro. Sí, ya empieza a dar más sombreado. Ok. Y Aquí esta ¿qué es una tenemos? sala, comedor. Sala, comedor. Como está integrada en un solo espacio, no tiene estos movimientos de volúmenes, Ajá. da un espacio muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Y ocultamos con estas, aquí te digo, estas dos son columnas armadas. Y aquí ocultamos las traves con las que sostenemos la planta. Columnas armadas estas dos. Sí. Todo eso que se ve recubierto está armado. Y ya está integrado la terraza. Aquí tienes tu cocina y el mismo esquema. Tú estás aquí preparando y demás y estás viendo que qué están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estar cuidando, no? Me gusta porque se siente como una gran terraza. Sí, aparte se integra. Ajá. No, tú la abres y se integra, ¿no? Sí. Sí, ya ves que los mexicanos de repente hacemos la fiesta de fin de año, hacemos una mesa larga, pues la avientas larga. Sí, no. Y atrás tienes un patio de servicio, una área de guardado. Ok. Y esta escalera, que es el mismo esquema, atrás va el baño. Aquí lo tenemos con su privacidad, ¿no? Porque siempre es importante que no salgas directo hacia donde está todo el mundo. Un poquito vestibulado. Un poquito vestibulado. Tienes un medio baño. Con su ventilación al patio lavado. Con tu ventilación. Sí, el esquema de luz y ventilación siempre tratamos de que sea así, de esta forma. Y aquí ya tienes esto que pareciera como si un campanario de iglesia con esta escalera hacia el roof garden. Entonces se ve bastante alto. Continúa. Ya. Claro, y por eso, para aprovechar eso, es que hacemos esta escalera no de losa, sino la hacemos de acero con madera para que te permita poder apreciar hacia arriba esa ligereza. Ok. Esa es. Aquí trata de pisar al centro porque esta es un poquito más. ¿Cómo es esto? Esto es un gran PTR con PTR. placa, ¿verdad? Sí, con solera. Con soleras. Con soleras y después vaya. No, o sea, soleras de 3 pulgadas. De 4 pulgadas, o qué sea. Sí, y luego ya lleva encima un tablón de madera. Fijo que va a ser el acabado. Bueno. Y obviamente se lo hacemos hasta el final, porque si le ponemos ahorita la madera, pues no la vamos a echar. Sí. La vamos a maltratar mucho. Bien. Y queda simplemente taqueteada las placas ahí Sí. de la Sí, rampa. Claro. Ok. Sí. Vale. Y ahí tiene como un... Ahí va una trave. Entonces ahí es donde la apoya. Ah, bien. Ajá. Vale.
Sí, 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 sí. Sube si quieres. sí, claro. ¿Sigo? Sí, va a ser mejor que lo vayas apoyando hacia el Ok. centro. Entonces, hacia el centro, joder. Sí. Este modelo, los espacios son más reducidos, obviamente por el tipo de la conformación, pero siguen siendo lo suficientes para poder meter una recámara king size. Ok. Sí, cabiendo, sí. En todas las habitaciones. En todas las habitaciones. Sí, tratamos de eso que sea. ¿Qué tal, maestro? Buenas, con permiso. Estas tienen su balcón hacia la alberca y este es el acabado que tengo que ya hay en estos esquemas. Ahí sí puedes ver la marca, Parota. Y hasta lo sientes como si fuera Parota. Sí. Igual, tienes un closet que sigue siendo un closet suficiente. Suficiente. Sí. Igual la preparación para el aire acondicionado, porque si viene la gente del... Ahí está buena. Sí. Qué bonitos los pinos, ¿verdad? Que ya quedaron ahí. Tratamos de conservarlos. Tratamos de conservar todo lo que se pueda de árboles. Si te fijas, incluso los accesos los movemos un poco para que dé a los árboles. Esa puerta la tuvimos que recorrer un poquito, queda como que media, a diferencia de esta. Pero es el tema de la... Pues el árbol ya estaba. Sí, sí, sí. El árbol tiene que permanecer. El árbol ya estaba. Entonces hacemos hasta lo imposible por conservarlo. Esa es la actitud. Sí, sí. Además, ¿cómo lo repones? No ¿Mande? hay manera de poner un árbol inmediatamente. Tienes que esperar años. Tienes que esperar años. Pero, detallito, maestro, por favor. Este es Permiso. el baño que da las dos recámaras secundarias. Servicio. Mire, estas dos. Ujú. Estas son. Esta es la otra recámara. Igual con su closet. Y su ventilación e iluminación directa. Hacia el patio de atrás, Hacia el ¿verdad? patio. Este de hacia allá. Con su Ok. closet. Y esta es, por decirlo así, la principal, la que está allá. Ok, entramos y primero está El baño. el baño. Es el baño. Con una regadera en escuadra. Y esta es la otra recámara, también con su balcón hacia la alberca. Esta es la principal porque Esta es tiene la baño. principal con su baño, sí. Ajá. Sí, y tiene su balconcito y tienes tu vista hacia acá. Mira. ¿Y esta casa en cuánto se va a vender? Esta, 2,990. 2,990. 2,990. Tiene roof garden, falta que subamos al roof garden. Ah, ok. Esta tiene roof garden. Es que la ubicación está muy buena también, ¿no? Sí, sí, claro. Ahorita lo vemos ahí en el roof garden. Vas a ver cómo está la vista. La vista es muy padre hacia los volcanes. Cuidado, joven. Sí, digo, pero pásamela si quieres. No, ahí te voy. Así va muy bien. Ya estás más Claro, es el equilibrio como todo. Sí, en la claro. vida. Claro. Y así estamos, mira. Buen Este es roof. el roof. Aquí le metemos piso oscuro, porque si no te deslumbra mucho. Digo, esto ahora normalmente no lo vas a estar usando, pero aquí si te fijas, vienes para acá y ahí están los volcanes. Ah, qué belleza. Ahí ¿Ese está. cuál es? Ese es Es el Popo, el Popo. el Popocatépetl y para Que acá. acaba de estar. ¿Eh? Que acaba de. Sí, todo el tiempo está Don Goyo. Todo el echando. tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos un asador con su tarja y un medio baño para que no tengas que salir. No tengas que bajar a... Aquí tiene su baño de terraza. En 4 meses las construyen. 4 meses, 4 meses y medio, sí, por ahí sí es el esquema. Dependiendo del cliente que tanta premura tenga. Sí, y aquí lo cerramos. Por respecto de fachada, para no interferir en el volumen, aquí está cerrado. Ah, ok. Esto se vuelve un mirador para la alberca. Sí, se volvió un mirador para la alberca. Aquí va una reja, y para que en la fachada no nos intervenga,
no nos afecte, pues ya nada más abren y pasen y ven. Acá. Aquí están las 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y la Y 5. ya la terminada. Es así, así es. Aquí vamos. Buenísimo. Muy buenos terrenos. Y como dices, ¿verdad? Pues ya la zona, pues parece que los tenía ahí medio aletargados. Pues es que mira, toda la construcción y desarrollo tiene muchos años, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquellas casas son de los 80s. Aquellas son 80s. Ya estás Aquella hablando de también- casi 50 años. Sí, 50. Los terrenos son de 800 metros, eran lotes campestres. Lotes campestres para hacer finca. Este era un terreno de 800 metros y lo reconvertimos para 5. Hicieron 5 casas. Y 5 identificas casas que te cumplen con las necesidades Sí. actuales. Y entonces aprovechas y maximas el espacio porque ya tienes una infraestructura que está siendo subutilizada. Sí. Y entonces este tema también es importante porque al densificar aprovechas eso y también le otorgas al municipio los mayores ingresos sin tener que invertir más en infraestructura. Claro. Sí, y así está lleno el país, ¿verdad? Ah. De estos grandes lotes Y que hay que ir que hay que ir densificando. densificarlo. Y además, lo peor que le causamos a las zonas cuando llegamos a desarrollar en estos esquemas es elevarles el precio a a sus propias viviendas. Lo peor. Lo peor que le puedes hacer. Porque es lo que sucede. Tú le llegas y haces un desarrollo y un conjunto que hace que la gente quiera estar cerca de esas zonas. Ajá. Y entonces, ok, si antes el lote lo tenías en un precio X, pues ya le vas subiendo 10, 20, 30, 40% al puro lote. La casa pues, obviamente se va a valorizar. Pero es mejor, ¿no? Es No, algo por eso, bueno. es un impacto Sí, positivo. sí, es un impacto positivo. Positivo, claro. Que obviamente tiene como su divergencia y su polaridad con la gentrificación, pero si esta persona no tiene necesidad de vender, pues que no venda, ¿verdad? Claro. O No, sea, no, por supuesto. No tienes no, por no. qué llegar y tú ofrecerle una no, cantidad claro. y si esa cantidad no le satisface, Ahí te quedas. ahí te quedas, ¿no? Ahí te No quedas. tienes por qué irte. Ahí te quedas. O Así sea, yo es. siento que el tema de la gentrificación se da porque la gente quiere irse. Y necesita. Por ejemplo, hay también casa, que por ejemplo, gente de la Ciudad de México que ya es segunda, tercera generación. Ajá. Y ya la segunda, tercera generación no le importa venir a la casa de descanso y está abandonada y está dejada la casa. Ya. Entonces, pues ya lo que sí es, quiero deshacerme de esa propiedad, porque ya así hemos estado nosotros adquiriendo zonas. Esta era, por ejemplo, así. Originalmente eran hermanos y ya los abuelos ya fallecieron. Entonces ya sabes que ya lo vendieron y ya vamos a hacernos. ¿No? Porque ya a las otras generaciones no les interesa el predio como tal, ¿no? Ajá. O la casa que tenías en el rancho. Sí. Entonces, pues ya lo vas aprovechando, esos espacios que están sin utilizar, ¿no? Sin utilizar Y te digo, ahí está la vista. el Popocatépetl. Y ahorita, a pesar de que, como dicen en fotografía, que hay mucho ruido por el sol, Ajá. por la bruma, pero un poquito más tarde ya es más claro. Ya Sí, tienes se que- ve todavía más. No, más claro, claro, sí. Se ve bien, bien. Sí, la vista es muy, muy bonita, muy agradable. Se veía limpiecito. Sí. Y en la tarde-noche, que se acostumbras que la lluvia de estrellas, que la chorcha, que si la bohemia, Los ovnis. o los ovnis. Pues Sí, dicen que se ven muchos ovnis cerca del Popo. para ¿no? allá, para acá y para el Teposteco. Pues arquitecto, muchísimas gracias, ¿eh? Encantados de Un conocer placer. su trabajo y esperemos regresar para ver la evolución. Lo que Con todo siguen gusto, haciendo. claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Nos va a encantar poderlo recibir. Hasta pronto, jóvenes. Hasta Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para visitar sus Ahí está. zonas. Encantados Ahí está, estaremos ahí. Cota Paredes, adelante. Y te hacemos con ladrillo, todos los marcos, ya por esquema de sismo, Ajá. ya tienen que ir confinados. Antes no los hacían así. No era obligado. Pero ya a partir del 17 y la norma, ya nos va obligando y los va pidiendo, ¿no? Digo, aquí nos afectó muchísimo. Hacemos, por ejemplo, los muros de colindancia, los armamos por el tema de la humedad. Y aparte nos sirve. Sí, te fijas. lo hacen de concreto un De metro. concreto. ¿Cuánto mide eso? Sí, como 1 metro más o menos. Cuidado, aquí había una cisterna existente del terreno. Y ahí está. Dale. Pero mira, ahí por tema de humedad. Ya quitémonos de problemas, porque la humedad cuando entra, ya para que la quites no va a pasar gran cosa, pero el cliente va a estar muy preocupado todo el tiempo. Sí, claro. ¿Te fijas? Y entonces ya le vamos evitando eso y aparte sirve para reforzar. Esto es una losa de cimentación. Les plantamos una losa de cimentación con concreto premezclado. Okay. Y sobre eso ya dejamos las preparaciones, castillos y demás. Y ya nos vamos haciendo todo. Ya dejamos ahí las bajadas de agua para agua de lluvia y para los baños, alimentación y demás. Y los aires acondicionados, ahí los vamos aventando. Y lo que te decía,
esos marcos confinados para efectos de sismo, ¿no? Que ese es importantísimo estarlo checando. Pero hay un tema, por ejemplo, creo que es la ventaja de tener un equipo y gente ya de mucha experiencia. Por ejemplo, mi maestro, pues no sé, debe tener como 50 o 60 años, 50 años ya de experiencia. Entonces, Toda la vida. le vas aprendiendo, y hay que decirlo honestamente, ¿no? No, claro. Ellos a los que más les aprenden. Muchísimo, muchísimo. Este es un esquema similar, nada más que como te digo, va hacia la calle. Aquí este muro, que el otro lo tenemos sin mucha luz, este muro que va a hacer, Ajá. vamos a hacer un marco con luz para que la luz de la mañana esté ingresando hacia acá, que es el de la mañana. Pero le vamos a hacer una proyección. Y no tiene el pasillo lateral, ¿verdad? No, en este no, porque como entra en la esquina, Ajá. aquí va a ser una puerta de servicio para el jardín y la alberca. Ok. Así la pidió el cliente. Bien, bien, bien. La pidió y pidió, crece un poco más mi casa. Y la Ajá. crecimos. Y este desfase sí existía, el de la terraza, pues sí, ¿verdad? Lo que hicimos fue, también pidió más ancho el garage. Ajá. Entonces lo hicimos más hacia acá el garage. Y entonces la casa se corre un poco más. Ok. Bien. Y ya ese desfase se nota más ahí. Sí, En la sí, otra no se notaba tanto y ahí ocultamos la escalera. Bueno, allá va a apoyar la escalera, ahí perdón. apoya la escalera. Ahí va a apoyar la Este escalera. es el baño. Este es el baño. Y ya este es el parte de la alberca, el jardín y el asador. Y esa es la piedra del terreno. Esta es la compramos para acá. Ah, ok. Esta es con la que echamos. Lo que pasa es que sí le metemos mampostería, todo el perímetro. O sea, metemos una mampostería, desplantamos y una losa de cimientos. Ah, ok. Tratamos de reforzarlas hasta. Mejor meterle factor miedo. Además tiene zapatas o pura losa. No, losa. Hace sus bases de sus castillos. Bueno, esta columna y esa que está ahí van a cargar todo lo que es segundo piso y roof garden. Entonces esta distribución la vamos a cargar en una trave acá para quitarle peso a esta trave, que va a ser una de las principales, que es la más larga y es una de las principales cargas. Entonces esta ya nuestro peso de la losa lo vamos a cargar sobre estos muros para quitarle un poco de peso a esta trave, que es la que tiene más carga en toda la casa. Y es el claro más libre. Y es el claro más libre. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer otra por acá. Ajá. Al hacer esa distribución. Si Ya. lo hiciéramos como nos dice el librito, le aventaríamos hacia esta máscara. Ok. Ajá. Ese claro más largo. Al hacer esa redistribución, le quitamos. Ajá. Y aunque la fachada se ve que es la que está cargando todo, Ujú. en realidad le están quitando algo. Ajá, se le está quitando y se le está cargando a la casa. Se le está distribuyendo el peso a la casa para que también cargue. Mucho mejor. Muy bien. Ahí es donde Eso los es. aprendes. Excelente, maestro. Ahí es donde les- Muchas ¿Cuál es gracias, su nombre, maestro? Adolfo Isidro Ortega. Adolfo Isidro Ortega. Muchísimo gusto, maestro. Gracias.